Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, Lucas 2, y vamos a leer los versículos 21 a 38, pero no todo a la vez. Hasta que lo que vamos a hacer esta mañana es simplemente leer el pasaje en segmentos pequeños. Voy a ofrecer algunos comentarios, tratar de hacer explicación de varios puntos. Lucas 2, 21 a 38. A través de la historia del pueblo judío, hubo unas pocas personas de cada generación que preservaron viva la promesa de que Jehová dará a un Mesías, un Salvador para su pueblo. Entre tales personas debemos incluir Simeón y Ana, quienes nos encontramos en la Biblia cuando conocieron al niño Jesús al ser llevado al templo de Jerusalén en cumplimiento de la ley de Moisés. Ahora vamos a comenzar a leer, comenzando con el versículo 21 de Lucas capítulo 2. Y este pasaje nos habla ahorita de unos dos costumbres de los judíos relacionado con el nacimiento de un bebé. Primera, la circuncisión. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, este rito simbolizaba la separación de los judíos y los gentiles y la relación que los judíos tenían en aquel tiempo con nuestro Dios. Siguiendo con el versículo 21, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Es interesante que Dios dio a los dos instrucciones en cuanto al nombre del bebé, tanto a José como a María. Y hicieron exactamente lo que Dios reveló a ellos en los dos casos de parte de un ángel. Ahora una segunda costumbre que va a mencionar este pasaje. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahora estamos hablando de no 8 días, pero 40 días después del nacimiento de Jesucristo. Y la costumbre era, con 40 días en cuanto a un hijo, o 80 días si el bebé era mujer. Era costumbre de hacer una ofrenda especial en el templo. Y la razón que no podían hacerle antes es que la mujer, en cuanto a las costumbres judíos, se quedó por estos 40 días ceremonialmente impura. Y ella podía vivir normalmente en su casa, y estamos hablando de restricciones que tenía María en este momento. Y podía hacer todos sus trabajos diarios, pero no podía ir al templo. Era una costumbre prescrito por la ley de Moisés,
Y al final del tiempo de separación, los padres iban al templo y traían un cordero para ofrecer y una paloma como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote de allí podía declarar la mujer su pureza, bueno, de la mamá. Y hay una explicación de esta costumbre y se menciona aquí porque justo es lo que estaba haciendo José y María, yéndose al templo con el bebé para esta ofrenda que estaban para ofrecer. Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tótulas o dos palominos. Se llamó el rito de la redención del prójimo. Y la ceremonia incluía volver a redimir el bebé, básicamente comprar, era la idea, el bebé de Dios mediante una ofrenda. Además, los padres tenían en mente que el niño pertenecía a Dios, quien es el único que tiene el poder para dar la vida. Jesús era el Hijo de Dios y su familia llevó a cabo estas ceremonias de acuerdo de las leyes de Dios que asoman en el Antiguo Testamento. Y hablando de asomarse, en este momento se asoma un señor que se llamó Simeón. Y estamos en el versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Simeón. Interesante este comentario de parte primero del doctor Lucas, el autor humano del libro de Lucas, pero más que eso, del mismo Espíritu Santo, sabiendo que lo que estamos leyendo en este momento ha sido inspirado por Dios. Y específicamente era el Espíritu Santo que estaba guiando al doctor Lucas de mencionar el nombre de Simeón. Sería lindo al ver el nombre mío o el nombre tuyo en la Biblia para que todas las personas en todo el mundo, de todas edades, puedan ver este hombre, esta mujer, que Dios mismo le califica como justo y piadoso. Era un hombre especial, por lo menos podemos decir eso. Y dice que esperaba la consolación de Israel. Y eso se refiere a la prosperidad, la libertad que únicamente el Mesías traería a su pueblo. El Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón. Estamos leyendo en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero estamos leyendo acerca de una ceremonia que era parte del sistema de lo que llamamos hoy en día la ley de Moisés. O sea, para ellos estaban viviendo todavía en el tiempo del Antiguo Testamento. Sí, ahí estaba Jesucristo como un bebé. Todavía no ha dado su vida para los pecados nuestros y para los pecados de la gente de su época.
en el tiempo del Antiguo Testamento se nota que el Espíritu Santo no estaba adentro de nadie. Siempre vino para algo especial y de ahí salió. Y al decir que el Espíritu Santo estaba sobre él, eso quiere decir que Dios, el Espíritu Santo, quería hacer algo especial con Simeón o en Simeón en este momento. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El ungido del Señor. El profeta Isaías escribió unos 700 años antes acerca de un Mesías, una persona ungida, escogida por Dios, igual como yo creo que la imagen que podemos ver en eso de ungir era lo que hicieron para coronar un rey, con un poquito de aceite y para hacerle oficial. Estaba esperando la llegada del ungido del Señor, pero 700 años y no ha venido. Fácilmente podemos esperar cualquier promesa cuando un año pasa, 2 años, 10 años, pero 700 años. El Espíritu Santo estaba revelando a Simeón primero que ya era el momento, lo que todo el pueblo estaba esperando, estaba para suceder. Si Simeón iba a quedar con vida, ¿otros 700 años? Wow, creo que no. Eso quiere decir que ya mismo. Y versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese con sus propios ojos al ungido del Señor, el Mesías. En hebreo se llamaba Mesías. En griego, que era el idioma de todo el mundo conocido en aquel tiempo, gracias a los romanos que prestaron el griego, no su propio idioma, para llevar a los países donde estaban haciendo sus conquistas. Y en griego, y el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, una forma de griego que se llama koine. La palabra era Christos. No estoy mal pronunciando el español. Christos con S al fin, que quiere decir el Mesías. El nombre Jesucristo. Por años, cuando era niño, yo pensaba que, su nombre era Jesús de apellido Cristo, ¿no? No. Es mejor hacer referencia a él como Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por el conforme al rito de la ley, bueno, voy a parar ahí en una coma. Es interesante que el mismo Dios, el Espíritu Santo, que ha indicado a Simeón, ni sabemos cuántos años antes, que iba a ver con sus propios ojos el cumplimiento de tantas profecías que toca al Mesías, que el mismo Espíritu Santo estaba diciendo a él, ahora vaya al templo. Eso quiere decir que no era sacerdote, no era un religioso,
que trabajaba diariamente en el templo. Y llegó al templo para una cita verdaderamente divina. Él le tomó en sus brazos y bendijo a... Un momentito. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres están aquí que han tenido por lo menos un hijo? Bueno, no puedo levantar la mano mía. ¿Cuántos? Bueno, algunos. Sí, sí. ¿Qué pasaría si alguien le acerca, aún en un lugar público, estás con tu bebé y quiere tomarle, no tiene idea quién es este tipo, y comienza a dar gracias a Dios? ¡Wow! Tomando este paquete tan precioso que estaba ahora en sus brazos, hizo una bendición a Dios por el bebé. Y vamos a ver esta declaración que salió de la boca de Simeón al momento de ver y tocar el Mesías. Versículo 29. Ahora Simeón, despides, ahora, Señor, disculpe. Señor, despides a tu siervo en paz. En otras palabras, ya está cansado y quiere morir. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Hablando del Mesías recién nacido. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Me hace recordar de una profecía escrito por Isaías unos 700 años antes, en Isaías 52:10, donde dice que Jehová desnudó su santo brazo. Antes, los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Tratando de visualizar lo que ha escrito Isaías, Dios dando la impresión que va a hacer algo diferente, algo poderoso, algo impactante. Y en verdad está comenzando algo poderosísimo, primero en su pueblo. Algo tan glorioso que nunca fue visto antes, que sigue cambiando la gente radicalmente, aún hoy en día, más que cualquier otro evento en la historia del ser humano. Dios estaba anunciando la presencia de su Hijo, ya encarnada, con boca de Simeón. Su salvación, la salvación de Dios, es a lo que hizo referencia Simeón. Tú y yo tenemos el gran privilegio de proclamar las buenas nuevas a todos que escuchamos en esta nación donde nosotros vivimos en el año 2015. Tenemos este privilegio todavía. Siguiendo en el versículo 33, para ver la reacción de José
y María. José y su madre, o sea, la madre de Jesús, maravillados de todo lo que se decía de él. Estaban ellos y quedaron admirados, sorprendidos, asombrados. José y María se maravillaron. ¿Y por qué? Porque Simeón reconoció al niño Jesús como el Mesías. Han visto mis ojos tu salvación. Y porque agregó que Jesús sería la luz para todo el mundo. Pero no fue el primer aviso que ellos recibieron. Era, de lo que yo pude encontrar, el quinto aviso que ha recibido. Primero, en Mateo 1, dice que José, su marido de María, como era justo, no quería enfermarla. Quiso dejarla secretamente. Conocemos bien esta parte de la historia de la primera Navidad. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aviso 1. Cuando vino Gabriel para hablar, el ángel Gabriel, con María, también en este caso María recibió un aviso que el bebé, primero que va a tener un bebé y que sería llamada Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El segundo aviso. El tercero. María se fue para visitar a su pariente Elizabeth, esposa de un sacerdote llamado Zacarías. Y yo quiero leer lo que salió de la boca de Elizabeth al momento de ver su pariente María. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Interesante. Bueno, un tercer aviso. Sabemos mucho, hemos escuchado por años los eventos alrededor del nacimiento de Jesús, el Cristo. Y sabemos que hubo pastores en el campo. Y escucharon los ángeles cantar y dar un anuncio del nacimiento del Salvador. El Salvador, el Cristo, el Señor. Y es interesante lo que hicieron estos pastores. Se fueron a Belén. ¿Y con qué propósito? Bueno, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos eso que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 5 avisos, entonces, hasta el momento
donde encontramos a José, María, Jesús, Simeón y Ana en el templo. Simeón comenzaba a dar una bendición sobre el niño Jesús. Y sería interesante ver lo que dijo, comenzando en el versículo 34. Estamos en Lucas capítulo 2. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: Este está puesto por caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Interesante esta bendición. Primero, que algunos caerán por causa de él. Cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo Jesús y continúa fríamente insensible a él, o se vuelve activamente hostil hacia el Salvador, él se queda excluido del perdón de Dios. Algunos caerán por causa de él. En muchos casos, el corazón se vuelve más y más duro hacia Dios. Pero había dos partes en esta bendición, mientras que otros se levantarán. A la vez, para los que se arrepienten de sus pecados y confían en el mismo Mesías por su salvación, ahí es la mano de Jesús la que levanta al hombre. De la vida vieja a la vida nueva. De la culpabilidad del pecado al perdón total por sus pecados. De la vergüenza por sus inhabilidades de hacer bien ante Dios a una transformación sobrenatural del corazón. Me hace recordar de lo que escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechas nuevas. Espero que esto habla de la realidad en tu relación con este mismo Jesús, el mismo Mesías, el mismo Cristo, el mismo Cristos. Con Jesús no habrá una posición neutral. La gente lo aceptaría con alegría, o en muchos casos rechazaría desgraciadamente por completo, con resultados bien tristes. Judas se desesperaba. Y sabemos lo que hizo Judas. Pero Pedro, después de negar su Señor, se arrepintió. Uno de los ladrones al lado de Cristo, también en una cruz, blasfemó a Jesús. Mientras que el otro pidió que Jesús se acuerde de él al comenzar su reino. Volviendo al texto. Este está puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel y para señal que sería contradicha. De allí una bomba. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lo que estamos escuchando en este momento
era una profecía. Una profecía que se cumplió al pie de la letra. Él sería un Mesías sufriente y su madre sufrirá con él debido a la cercanía de la relación y el afecto de ella. ¿Y cómo puedo decir eso? ¿Que fue cumplido a la pie de la letra? Las Escrituras hablan del hecho que en el momento de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, ahí estaba María, estaba presente y ella estaba viendo con sus propios ojos. Bueno, voy a leer el Juan 19:34. Uno de los soldados le abrió el costado de Jesús con una lanza. Al instante salió sangre y agua. No se necesita ni una gota de imaginación para visualizar una espada traspasando el alma de María en este instante. Aparentemente, eso era todo, aparentemente. Pero se asomó otra persona, una persona muy interesante. En el versículo 37 dice que estaba también allí Ana. ¿Quién era Ana? Una profetisa, hija de Fanuel, del tribu de Aser, de edad muy avanzada. Ana era llamada profetisa, lo que significa que tuvo un acercamiento a Dios poco común. Los profetas y las profetisas que hay en el Antiguo y el Nuevo Testamento no solamente predecían el futuro, su papel principal era de hablar de parte de Dios y proclamar su verdad. Es lo que vemos Ana haciendo aquí en este pasaje, siguiendo en el versículo 36. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Eso quiere decir que estaba casada únicamente 7 años y se casó como virgen. Y era, disculpe, y no sé, déjeme, perdí mi, ya, disculpe. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hace 84 años. O sea, su marido murió después de los 7 años y por eso viuda, por eso solita. Y en este momento de su encuentro con Jesús estaba acercando a los 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunas y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención o el rescate en Jerusalén. Ella también, como profetisa, estaba convencida de que este bebé que se asomó en el templo, de lo que estaba hablando Simeón, era el Mesías, el hombre prometido por siglos para el bien de muchos. Bueno, hay muchos
eventos alrededor del nacimiento de Cristo, de lo que se puede hablar en un mensaje como esto inmediatamente antes que la Navidad. Pero espero que lo que hemos visto en estos momentos toque el corazón nuestro. Tengo una pregunta. ¿Cómo podrías expresar tu agradecimiento a Dios en esta semana por haberse convertido en ser un humano capaz de señalar a nosotros el camino de la salvación? Simeón y Ana representaban aquel grupo de personas que se mantuvieron firmes al final de la larga fila de fieles que esperaron ansiosamente el cumplimiento de las promesas de un libertador, un redentor, más que 700 años y nada hasta que, como ellos, confiamos en las promesas de nuestro Dios. Ahora es nuestro privilegio de reconocer cómo ellos hicieron lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús. Y es nuestro privilegio de entregarnos en nuestras vidas a Él y anunciarle a otros igual como hicieron ellos. Espero que se queden estas palabras en la mente de cada uno de nosotros. Tenemos el privilegio aquí donde estamos, en esta época cuando millones de personas están celebrando el nacimiento de un bebé y tantos ni tienen ni idea quién es y qué hizo por nosotros y por ellos. Y es nuestro privilegio de anunciarle en estos días con nuestras familias, con nuestros amigos. Oremos. Dios, gracias por lo que hiciste por nosotros en atraernos a ti y a tu Hijo, Jesucristo. Gracias por la oportunidad que has dado a nosotros de abrir la boca con nuestra familia, con las amistades, con el mensaje que puede cambiar las vidas de ellos, ahora y por toda la eternidad. Padre, pedimos que en esta semana, con todas las celebraciones donde vamos a ir cada uno de nosotros, damos tus palabras que pueden tocar los corazones de los que van a estar con nosotros. Ayúdanos a compartir con inteligencia, con denuedo y con el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Y estamos esperando grandes cosas, Padre. Úsanos. En el nombre de nuestro Señor, Salvador, el Mesías, Jesús, el Cristo. Amén.